Buenos días. Muy buenos días con todos. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Sotelo y vamos a trabajar el día de hoy el tema impactos contables de la pandemia COVID-19. A ver, un momentito que voy a cargar la... Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a compartir hoy el tema consecuencias contables del COVID-19. Estas consecuencias contables que fundamentalmente se concentran en la formulación de los estados financieros y en las normas internacionales, número 1, NIC número 1, que consiste en la preparación de los estados financieros, y NIC número 10, que consiste en los hechos producidos después del periodo en el que se informa. A ver, acá hay personas que están incorporándose, pero un segundo para darles la admisión. Ok, creo que son todos. Muy bien. Ok, mi nombre es Carlos Sotelo Luna y para mí es un gusto volverme a reunir con el personal, con la gente de la UPN, con quienes ya hemos estado en varias oportunidades en distintas sedes. 6. Y bueno, comenzamos. ¿Cuáles son los antecedentes? Los antecedentes cronológicos son que el 30 de enero del 2020 la OMS declara el COVID-19 como una emergencia mundial. Luego tenemos el 11 de marzo, que ya lo declara como una pandemia. A partir de este momento, bueno, y esto con la salvedad que en realidad el brote se inició en el mes de diciembre, según todos los demás estudios que posteriormente se conocieron, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los gobiernos para controlar esta marcha del brote? Los gobiernos tomaron distintas medidas, ¿no? Entre ellas la suspensión de las actividades de las empresas en todos los sectores. El impacto ha sido gradual. Los sectores económicos, ¿no? O sea, sabemos que los sectores económicos que tenían mayor interactuación con el público han sido los más golpeados, ¿no? O sea, hablamos del turismo en sus diversas variantes, han sido los más golpeados porque se suspendieron al 100%. Las líneas aéreas, las líneas terrestres de transporte, igualmente suspendieron al 100%. Los eventos se suspendieron al 10%, digamos al 100%. Es decir, una serie de actividades fueron afectadas, digamos, significativamente, ¿no? Muy fuertemente. Entonces, pero así como ellas, también hubieron sectores medios en los que el impacto fue, digamos, mediano, porque son aquellos que estuvieron dedicados sobre todo a la proveeduría digamos, de bienes y servicios de primera necesidad, ¿no? O bienes y servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Y también hubieron que más bien se vieron beneficiadas de cierta manera, si cabe el término, porque sus productos tuvieron una mayor demanda, como fueron los bienes y servicios del sector salud. Ya sabemos nosotros que eso también ha generado una serie digamos, de variaciones en los precios reales, en los costos reales. Es así como, por ejemplo, los productos de valor, de uso
y que adquirieron un alto valor por el entorno que estamos revisando, han tenido precios muy variables, ¿no? ¿Como qué? Como por ejemplo las famosas mascarillas, ¿no? Las mascarillas simples, para simples, estas mascarillas de 3 pliegues, antes de la pandemia costaban 50 centavos en una farmacia, ¿no? Y llegamos a pagar por una caja de 50, hemos llegado a pagar cerca de 150 soles, 180 soles en algún momento, ¿no? Ni qué decir, ni qué decir con el tema de la N95, ¿no? La N95 llegó hasta 80, 90 soles cada una. Hoy se está vendiendo en 17, 18 soles, que es su precio normal. La KN95 igual. Ahora se venden hasta 3 soles, 4 soles, y estuvieron vendiéndose en 25 soles. Todo eso ha impactado en la situación de las empresas, porque muchas empresas, por ejemplo, se estoquearon, por ejemplo, de este tipo de mercadería. ¿A cuánto lo compraron? Lo compraron a 20. ¿Por qué? Porque se estaba vendiendo a 50, 60. Y de pronto cae y ya no lo pueden ni siquiera vender a 20, ni siquiera lo pudieron vender a 20, ni a 15, ¿no? Entonces todo eso ha ido generando un impacto. Por eso decimos que el impacto ha sido gradual en los sectores económicos, pero así afectaron la situación económico y financiera de las empresas. Eso en cuanto a la fecha real, ¿no? Pero lo más complicado ahora es que también afectó el futuro, o sea, la situación económico-financiera y la rentabilidad en el futuro de esas empresas. Y esa rentabilidad en el futuro se llama sostenibilidad. Esa situación económica y esa rentabilidad que podamos nosotros estimar para el futuro se llama sostenibilidad, ¿no? Y la sostenibilidad es una información clave para que las empresas, para que los gestores de las empresas puedan decidir, puedan tomar decisiones con relación digamos, justamente al nivel de compromiso que pueda tener una empresa en su sostenibilidad, ¿no? Eso ha sido muy variado también, ¿no? Ha sido muy variado porque han habido empresas que reaccionaron muy rápido, y no sabemos decir si fue bien o mal, simplemente tomaron una decisión muy, pero muy rápida, ¿no? O sea, el gran caso, el famoso caso de la cafetería de la panadería Cafetería San Antonio, ¿no? Fue lo más rápido, una de las empresas conocidas, muy rápidas, que cambiaron de giro en la mayor parte de sus puntos, y se fueron pues de cafetería a ser distribuidores de productos de consumo masivo, ¿no? O sea, alimentos fundamentalmente. Lo mismo hizo Platanitos, ¿no? Lo mismo, pero también como toda empresa, como todo negocio, también dio la posibilidad a que surgieran nuevas oportunidades. Perdónenme un segundito, por favor. Y que surgieran nuevas oportunidades. Así hemos tenido que algunas universidades han comenzado a fabricar, por ejemplo, respiradores mecánicos, ¿no? Como la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Ingeniería, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto llevó al empresario a pensar, pues, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuándo? Entonces, ahí es donde entramos nosotros. ¿Entramos en qué sentido? ¿Cómo puede hacer esa persona, cómo puede hacer ese gestor, cómo puede comenzar y cuándo comenzar? Para eso, el primer punto de atención es la evaluación del impacto económico y financiero de la pandemia en su empresa, considerando los alcances que acabamos de recorrer. Estos alcances que acabamos de recorrer en cada uno de los, digamos, de los aspectos actuales y futuros, sobre todo, ¿no? Y para evaluar el impacto financiero, ¿qué herramienta necesitan? Los estados financieros. Y necesitan estados financieros que cumplan con todos los requerimientos que las normas establecen, porque solo así va a poder brindarse la mejor información, porque no dejemos de lado que los estados financieros ya presentan todavía algunas limitaciones de información, ¿no? Algunas limitaciones
que a pesar de que las normas internacionales de información financiera siempre están a la búsqueda, en las últimas 2 décadas, están a la búsqueda de encontrar, digamos, cada vez una mayor, digamos, confluencia entre las cifras y la realidad, ¿no? Entonces, para eso se han ido modificando una serie de conceptos también, ¿no? Una serie de conceptos, se han ajustado las normas. Pero bueno, estos estados financieros son responsabilidad absoluta del contador público, ¿no? Entonces, nos toca aquí justamente ver dónde está el impacto. Para eso, ya sabemos todos que los estados financieros se formulan en base a las NIFs. NIFs, Normas Internacionales de Información Financiera, o IFRS, como se conoce, digamos que es un nombre en inglés, International Financial Reporting Standard, ¿no? Son las mismas. Hago una aclaración también. Dentro de este concepto NIFs, están incluidas todas las NICs vigentes. ¿Por qué razón? Porque las NICs vigentes ya están en modo, ¿ya? Entonces, si ustedes entran a la, digamos, o ven este librito rojo mágico, este librito rojo que acaba de ser actualizado ahora en enero de 2020, este librito rojo es el que comprende todas estas normas y sigue incluyéndose a muchas NICs, y dentro de ellas una que es la más importante, que es la NIC número 1, ¿no? Pero tanto la NIC número 1 como todas las demás NICs ya están en modo NIF desde hace casi 10 años, ¿no? Han dejado de ser NICs algunas que ya por las nuevas NIFs han ido saliendo y se han incorporado, ¿no? Entonces se han incorporado a una NIF, pero todo lo que tenemos en este momento ya está en modo NIF. ¿Qué son entonces las NIFs? Son pronunciamientos de carácter técnico que exigen seguir prácticas contables que son aceptables tanto para los usuarios como para los preparadores de la información financiera en un ámbito internacional. Cabe mencionar también que estas NIFs actualizadas en la última década han surgido como una respuesta a todos los cambios que se han producido en los negocios a nivel mundial. Y los cambios que se han producido a nivel de los negocios a nivel mundial, en primera instancia por impacto de la globalización, ¿no? Y en segunda instancia, la globalización ya quedó como un paso previo, como un paso, digamos, como de repente la marca de un hito, pero después ya ha sido el desarrollo de la tecnología. La tecnología ha modificado profundamente la forma de hacer negocios, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya todavía no nos acomodamos a los cambios que no dejan de parar de suceder, ¿no? Hoy más que nunca está presente esta frase que a veces parece trillada, pero que lo único permanente es el cambio, ¿no? Pero hoy sí, hoy ya se hacen transacciones empresariales de volumen con bitcoins, por ejemplo, ¿no? Y las bitcoins ya se hacen transacciones aquí en el Perú también, pero en determinados segmentos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos mucha desconfianza sobre eso, ¿no? Y la desconfianza está por el tema de desconocimiento, ¿no? Entonces, pero ya en las transacciones, digamos, de alto conocimiento, de alta seguridad informática, ya se están realizando transacciones con bitcoins, ¿no? Entonces, estas condiciones son las que han modificado la forma de hacer los negocios, ¿no? Entonces, las NIFs se tienen que ir acondicionando a ello para reconocer y controlar y representar la situación de las empresas, los resultados de las empresas, y brindar así información, digamos, válida para que el usuario tome decisiones. Ese es el objetivo fundamental de las NIFs, ¿no? ¿Y cuál es la estructura? La estructura de una NIF es, primero, cómo reconocer un activo, un pasivo, el patrimonio, cómo reconocer un ingreso, cómo reconocer un costo, cómo reconocer un gasto, ¿no? Luego, cómo se mide cada uno de ellos. Luego, cómo se presenta cada uno de ellos. Y, finalmente, cómo se revela cada uno de ellos. De la información de los hechos económicos que se reflejan en los estados financieros de propósito general. O sea, todo esto está referido
a los estados financieros que pueden ser utilizados por cualquier usuario, ¿no? Porque el usuario de los estados financieros puede ser cualquier persona, y ante ello es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cómo se traduce ese objetivo? Se traduce en que los estados financieros hayan utilizado principios contables uniformes. Y digamos, esos principios contables uniformes son las NIFs, porque son las NIFs las que se usan en la mayor parte del planeta, ¿no? Fácil el 92% del planeta, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el impacto, entonces, de esta pandemia en los estados financieros? El impacto lo podemos medir en dos planos. Número uno, las empresas que están trabajando aún la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019. O sea, para eso, ese era el propósito de la medición. En este momento, todavía quedan algunas empresas que están en ese proceso porque, de acuerdo, o sea, acá tenemos la costumbre nosotros de presentar los estados financieros o de llegar a los estados financieros finales cuando la SUNAT más o menos nos lo exige, ¿no? Y el último cronograma de la SUNAT termina todavía la primera semana de agosto. Así que todavía es posible que hayan empresas que estén trabajando o finalizando los estados financieros al 31 de diciembre del 2019. Pero de cualquier forma, para el uso de la gestión de las empresas, sería bueno, en el caso de los que ya tienen, considerar lo que estamos tratando para actualizar, para revisar, digamos, para generar un valor agregado sobre los estados financieros que se formulen con corte a esta fecha, o que se hayan formulado con corte al 31 de diciembre del 2019. Ese es un plano. El segundo plano es para las empresas que están preparando la elaboración de los estados financieros con posterioridad a dicha fecha. Por ejemplo, a esta fecha, una empresa necesita ya contar, y más que nunca, contar con los estados financieros posteriores, ¿no? O sea, ¿qué podría ser al 31 de mayo? ¿Qué podría ser al 30 de junio? ¿No? Acabamos de terminar nosotros una primera, digamos, cuarentena dura, ¿no? Una primera cuarentena dura. Todavía seguimos en una cuarentena, pero ya mucho más abierta, progresivamente abierta. Entonces, y digo progresivamente en el sentido de que no todas las actividades se están desarrollando pues como antes de la pandemia, ¿no? Entonces, por muchas razones que son las que vamos a tener que analizar justamente. Pero son en estos dos planos en los que tenemos que medir el impacto del COVID, de la pandemia COVID en los estados financieros. Les hablaba del librito mágico. El librito mágico es las normas NIF ilustradas, emitidas al 1 de enero del 2020. Esta es la que se acaba de publicar hace 2 meses más o menos. 3 meses. 2 meses, 2 meses. 3 meses en Estados Unidos y 2 meses acaba de llegar al Perú, ¿no? Y desde hace menos de una semana ya se puede comprar por internet también. O sea, ya tenemos esta NIF en español, ¿no? Hace menos de una semana. El primer punto que nos toca atender es la NIC número 1. ¿A qué se refiere la NIC número 1? Se refiere a la presentación de los estados financieros. Es decir, la NIC número 1 nos guía todas las bases para presentar los estados financieros y asegurar que estos estados financieros puedan ser comparables interna y externamente. O sea, internamente, que comparemos nuestros estados financieros con el mes anterior, con el año anterior, con el mes anterior, con el mismo mes del año anterior, por ejemplo, y esto con mayor instancia o con mayor profundidad, o con mayor atención, cuando hablamos de una empresa que tiene, por ejemplo, ventas estacionarias, ¿no? O sea, no es lo mismo comparar con una empresa, digamos, comparar diciembre con perdón, se me está acabando la batería, ya está. No es lo mismo comparar diciembre
con agosto, por ejemplo, una empresa que vende productos para la época de verano, ¿no? Entonces, hay que comparar. Esa es la comparación interna. Y también en la comparación externa, ¿por qué? Porque nos permite comparar con las empresas similares en nuestro segmento, en nuestra actividad, etcétera, ¿no? Esa comparabilidad nos la permite el uso correcto de las normas internacionales de información financiera. La NIC que se establecen en esta NIC, que es la NIC número 1. La NIC número 1, con esa misma finalidad, establece cuáles son los requerimientos generales para la presentación de los estados financieros. La NIC número 1 es una guía para determinar la estructura de cada uno de los estados financieros y establece cuáles son los requisitos para elaborar, para estructurar cada uno de esos estados financieros. Dentro de ello, la NIC número 1 finalmente establece lo siguiente, que el juego completo de los estados financieros está conformado, número 1, por el estado de situación financiera, al finalizar el periodo. Y al respecto, tiene las normas específicas para el contenido de esta situación financiera, ¿no? O sea, los activos, los pasivos, el patrimonio. ¿Cuándo se reconoce un activo? ¿Cuándo se reconoce un pasivo? ¿Cuándo se reconoce o cómo se determina el patrimonio? Igualmente, forma parte de este juego de estados financieros el estado de resultado integral del periodo. ¿Cuáles son los elementos que conforman este resultado integral? ¿Cómo se han calculado? ¿Cómo se han determinado? Todo eso, eso se establece en la NIC número 1 y en la NIC o NIF específica para cada una de esas partidas. El juego completo que establece la NIC número 1 comprende también la formulación del estado de cambios en el patrimonio neto. Comprende también la elaboración del estado de flujos de efectivo del periodo. Comprende también las notas que incluyen un resumen de las políticas más significativas y otra información explicativa. Comprende también, digamos, en el caso de las empresas que inician, digamos, su tarea, su trabajo, explicar si es que ha habido alguna modificación en las políticas contables, ¿no? Y en el caso de haber sucedido esto, hay que valorar cuál ha sido el impacto de esas políticas contables en el periodo anterior y hay que reclasificarlo para no perder la comparabilidad. ¿Ok? Entonces, la NIC número 1 es como si fuera, digamos, con el respeto que se merece la Constitución, es como si fuera la Constitución, pero conjuntamente con el marco conceptual, ¿no? El marco conceptual es un marco de conceptos, pero no es mandatorio. O sea, el marco conceptual contiene todos los conceptos, pero no manda. ¿Quién manda? La NIF, la NIC número 1. La NIC número 1 sí es de cumplimiento obligatorio, y la NIC número 1 establece prácticamente todos los conceptos que se detallan, que se describen en el marco conceptual. ¿Por qué es importante el marco conceptual? Porque ahora, sobre todo, como surgen nuevas formas de hacer negocios, nuevos tipos de activos, nuevos tipos de pasivos, ¿no? Nuevos tipos de patrimonio, nuevos tipos de intercambio, es altamente probable que en muchos momentos la NIC número 1 o las demás NICs no puedan cubrir detallada o específicamente un caso. Entonces, ¿cómo resolvemos ese caso? En ese caso tenemos que recurrir al marco conceptual. Y el marco conceptual nos va a facilitar la información necesaria que nos permita sustentar la decisión que nosotros tomemos para reconocer una partida como activo, una partida como pasivo, una partida como gasto, como patrimonio, perdón, como costo, gasto, como ingreso, ¿no? De eso se trata. ¿Cuáles son las características generales de todos los estados financieros? Número 1, la presentación razonable y el cumplimiento de las NIFs, lo que acabamos de hablar. Número 2, la hipótesis de negocio en marcha.
¿Qué quiere decir esto? Todos los estados financieros son formulados sobre la hipótesis de que el negocio está en marcha. Es decir, que tiene continuidad en su procedimiento. A eso se refiere. La base contable de acumulación o de vengo. O sea, todas las cifras han sido determinadas en base a este concepto. Todas las cifras se representan en base a la materialidad o la importancia relativa, ¿no? O sea, se clasifican, se mencionan, se titulan en base a la materialidad. La compensación, ¿no? O sea, hay características generales de compensación. En este caso específico se limita la compensación. O sea, yo no puedo compensar, por ejemplo, si tengo dos cuentas con el BCP y una cuenta de soles, por ejemplo, está con saldo acreedor, es decir, con saldo positivo, y tengo la cuenta de dólares con saldo deudor, es decir, con sobregiro. Yo no puedo compensar y decir, ah, ya, el saldo neto, y lo pongo en el activo. No. Tengo que presentar las dos cosas por separado. Las compensaciones, o igual, las compensaciones son restringidas. Tengo una empresa a la que le compro y le vendo. Entonces yo no voy a poner su saldo neto. No, porque legalmente tengo facturas o letras por cobrar, legalmente tengo facturas o letras por pagar, ¿no? Así que si quiero hacer eso, tendría que formular en primera instancia un contrato que se llama de novación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Entonces, en base a ese contrato, ya se cancelan todo y queda lo que corresponda, ya sea un saldo por cobrar o un saldo por pagar, y así se cumple con esta restricción, que es la restricción a la compensación. La frecuencia de la información. Aquí hay, obviamente, nada es perfecto en la vida, ¿no? Entonces, aquí la NIC número 1 dice que por lo menos se debería hacer un estado financiero digamos, anual. Obviamente eso ya no es posible, ¿no? O sea, no es menos ahora. No es posible digamos, mantener una frecuencia de un año. En un año una empresa ya puede cambiar sustantivamente su situación, ¿no? Entonces, dice como mínimo, dice, o sea, no es que tenga que ser, dice como mínimo. Y considerando que según las necesidades de la empresa, la frecuencia pueda ser mayor. O sea, obviamente, lo claramente recomendable es que una empresa de mediana para arriba o de MIPE ya, digamos, con cierto volumen, tenga información mensual. Un contador público debe de tener esto mensual, no es para poder sacar solamente impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros generamos valor también. Generamos valor en la calidad de decisiones que ellos puedan tomar para gestionar con mayor eficacia su negocio. La información comparativa. La información comparativa implica lo que con lo que conversamos hace unos momentos, ¿no? O sea, siempre hay que presentar un año comparado con otro periodo, ¿no? Y comparado con un periodo que sea representativo, porque de esa manera podemos valorar las cifras, ¿no? No es lo mismo decir cuentas por cobrar 100 a secas. En cambio, si vemos cuentas por cobrar 100 en mayo 2020 y cuentas por cobrar 400 en mayo 2019. Ya, eso ya nos da una idea, o lo que digamos, de si estamos mejor, si estamos peor, si está igual, etcétera, y nos da pie a que nosotros tomemos la decisión de investigar por qué se produjo esa modificación, que en este caso podría ser sustantiva, ¿no? O podemos ver los niveles de inventarios. Ah, ¿con cuánto cerró el año pasado? 2 millones y pico. Ok, 2 millones 100. ¿Y con cuánto cerró este año? Este año 2019 cerró con 4 millones. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, no necesariamente puede ser que sea malo, sino hay que investigar por qué fue. Ah, no, resulta que compraron 2 millones porque se hicieron importaciones de oportunidad y no sé cuánto, y que se han financiado con un crédito a 2 años. Ah, genial. ¿Y por qué? Porque ese es un producto que tiene alta rotación. Entonces ya explicaste, ya justificaste esa variación. Pero también podría haberte servido para darte cuenta que de repente estás acumulando inventario sin rotación. En ambos casos, te hubiera permitido tomar mejores decisiones. Y por último, la uniformidad en la presentación, ¿no? O sea, tenemos que presentar uniformemente cada una de las partidas, ¿no? O sea, si considero
Dentro de los inventarios, a todos los inventarios, en ambos casos tengo que poner a todos los inventarios. Si presento los inventarios en las notas, por ejemplo, separado por unidad, por línea de venta, en los 2 años hay que hacerlo, ¿no? Para que sea comparable. Aquí habíamos resaltado la hipótesis de negocio en marcha. ¿Por qué razón? Porque esta es el primer punto de atención que ha sido afectado por la pandemia COVID. La NIC número 1 requiere que la gerencia evalúe la capacidad de una empresa para continuar su funcionamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que manda la NIC número 1. Una empresa elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de que la empresa está en marcha. Caso contrario, se deberá revelar dicha omisión en nota o en el título de los estados financieros, según corresponda. Eso es lo que dice la NIC número 1 en el acápite negocio en marcha. Pero ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Actualmente tenemos que evaluar justamente cómo ha impactado en nuestra empresa o en la empresa de los estados financieros, sobre la cual estamos elaborando los estados financieros, esta incertidumbre, esta volatilidad al realizar, y esta evaluación no solamente la vamos a hacer nosotros, los contadores. Nosotros podemos liderar esto, sin duda. Tenemos que impulsar, tenemos que promover que la gerencia evalúe esto, ¿no? Que haga una estimación, y nosotros participamos en eso porque a nosotros nos va a tocar, por ejemplo, valorar cada uno de los activos, revalorar cada uno de los activos, revalorar cada uno de los pasivos, ¿no? Entonces, y también determinar cuál es la posibilidad de seguir con ellos, ¿no? Eso es lo que entonces tiene que ser un trabajo conjunto, en un equipo entre los administradores, entre los gerentes y nosotros, ¿no? O sea, nosotros los contadores que tenemos que guiarlos en este proceso. Por eso decimos que en el actual contexto de incertidumbre y volatilidad, y la volatilidad es porque muchos precios están que suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, ¿no? Nosotros manejamos una empresa que justamente comercializa este tipo de productos, los EPPs, y por eso les hablo con absoluto conocimiento de causa, que los precios pues, de estos EPPs, sobre todo los que están vinculados a la protección personal directa de la salud, ¿no? Y contra la pandemia, han tenido una altísima volatilidad. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Nuestra respuesta fue hacer compras solo para las ventas. Es decir, ¿quieres 1000 N95? 1000 N95 a tal precio. Yo hablo con mi proveedor, previamente hablé con mi proveedor, ¿a cuánto me lo dejas? A tanto, ¿ok? Le pongo mi margen y se lo vendo. Compra al contado, venta al contado. Entonces, así protejo. Antes no, antes dábamos 30, 60 y hasta 90 días de crédito, ¿no? O sea, todos estos productos hoy se venden al contado, porque también los compramos al contado, a pesar de tener línea de crédito. Ahora se compran al contado. Y esa ha sido una medida justamente de protección ante la incertidumbre y ante la volatilidad de los precios de cambio, ¿no? De intercambio en este caso. Entonces, pueden haber muchos otros, ¿ah? Pueden haber muchos otros elementos que correspondan a cada uno según la naturaleza del negocio, etc., ¿no? Pero el primer punto que tenemos que evaluar cuando formulamos los estados financieros es el negocio en marcha. ¿Y cómo vamos a mencionar esto? Hay que mencionarlo en notas. En las notas tenemos que mencionar cuál ha sido el impacto de esta pandemia en la hipótesis de negocio en marcha de la empresa. Otro punto importante que impacta en los estados financieros y que tenemos que tener en consideración nosotros es el referido a lo establecido por la NIC 10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Entonces, la NIC 1 requiere que la entidad financiera considere los eventos que tengan lugar después de la fecha sobre la que se informa y hasta la fecha de preparación y autorización de los estados financieros. O sea, eso quiere decir que nosotros estamos obligados a mencionar en nota esta situación, inclusive hasta la fecha en que autorizamos un estado financiero. Ojo. Igualmente, ¿cuáles son los planos de evaluación? Los planos son, número 1, la fecha que se produce, a esto se le denomina la fecha en la que se ha producido, digamos, estos cambios,
y que son los eventos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, pero que implican ajuste. O sea, ¿cómo qué? Por ejemplo, al 31 de diciembre yo presento activo, digamos, inventarios valorizados en 1.450.000. Y de esos inventarios valorizados en 1.450.000, al 31 de diciembre, y yo estoy formulando y autorizando los estados financieros, digamos, el 30 de junio, yo ya conozco y tengo que utilizar otros elementos de las normas, como es el valor razonable. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que valorar en cuánto está. ¿Cuál es el valor razonable de esos inventarios a esta fecha, 30 de junio? Entonces, si yo tenía, mi valor contable era 1.450.000, y ahora veo que al 30 de junio ya no vale 1.450.000, sino vale 1.900.000, porque subieron los precios. Entonces, yo no voy a modificar los estados financieros al 31 de diciembre, porque así lo manda la norma. Pero sí voy a informar en la nota 10 de hechos posteriores, diremos, el saldo de inventarios el 31 de diciembre de 2019 presenta un valor de 1.450.000. Como consecuencia del impacto de la pandemia COVID-19 en nuestro país, la demanda de los productos y sus precios han sufrido una modificación de tal forma que nuestros inventarios valorados a los precios actuales de mercado suman 1.950.000, para ponerle en redondos. Consecuentemente, la partida correspondiente en los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 tiene un valor adicional de 500.000 soles a la fecha. Eso es todo. Ya estamos informando. No procede un ajuste en los periodos ya cerrados. ¿De acuerdo? Entonces, el otro plano es el plano que corresponde a eventos que surgieron después del periodo sobre el que se informa y que no implican ajustes, ¿no? O sea, no implican ajustes. O sea, como que por ejemplo, surgieron nuevos productos, nuevos clientes, etcétera, pero que no están afectando los estados financieros al 31 de diciembre. También la NIC número 1 nos pide que informemos sobre las fuentes de incertidumbre, ¿no? Entonces, la NIC 1 dice, revelar información sobre los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación final del periodo sobre el que se informa, que tenga un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos, valga la redundancia, en los estados financieros. Es decir, estamos obligados a hacer, digamos, un ajuste cuando se producen estos cambios dentro de las limitaciones que acabamos de revisar. ¿Y eso en qué corresponde? Corresponde tendríamos que nosotros informar según la naturaleza de la incertidumbre y según la naturaleza de los ajustes que nos tocaría realizar, ¿no? O sea, ¿cuál es la naturaleza? Principalmente es el valor de los activos, el valor de los pasivos, ¿no? ¿Y cuáles serían los ajustes? En el caso de los activos, es el valor razonable. El concepto del valor razonable nos va a servir mucho para eso, ¿no? Vendemos camionetas, vendemos inmuebles, vendemos camiones. ¿Cómo se han caído los precios de estos vehículos? Y no sabemos cuánto va a levantar todavía. Los inmuebles, ¿cuánto van a levantar? ¿Cuándo levantarán? No sabemos. Los bancos han cortado absolutamente los créditos hipotecarios y han restringido eso para para personas que tengan o que presenten una total, digamos, por llamarlo de una forma, inmunidad a estos impactos, ¿no? Entonces, ¿qué están buscando? Gente que ha seguido con recursos durante todo este periodo, que ha seguido generando los mismos recursos durante este periodo, y ellos le quieren comprar la deuda, le quieren dar mejores precios, etcétera, ¿no? Perdón.
Todo esto se debe informar en notas. En la nota se debe informar cuál es la naturaleza de la incertidumbre, cuál es la naturaleza de los ajustes. Y también mencionar cuál es el importe en libros al final del periodo que se informa. O sea, básicamente lo que le comenté, por ejemplo, sobre el tema de los inventarios, ¿no? También puede pasar en las cuentas por cobrar. También puede pasar, sobre todo en las cuentas por cobrar, porque nosotros no podemos decir que no vamos a pagar a alguien en las cuentas por pagar, ¿no? Pero en las cuentas por cobrar sí, porque se puede generar incertidumbre de cobro sobre clientes que han sido severamente afectados por este problema, ¿no? Y que eso nos haga pensar de que va a ser muy complicado cobrar. Siguiendo en este tema de informar las fuentes de incertidumbre para los cierres, pero en este caso ya concentrándonos en los cierres posteriores al 1 de enero del 2020. Aquí el panorama es muchísimo más complejo. Es muchísimo más complicado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la incertidumbre ante el desarrollo de la pandemia y sus impactos no ha terminado. No ha terminado todavía. Y está de más, digamos, mencionar detalles, ¿no? Pero vemos rebrotes en el mundo entero, ¿no? O sea, en España, que ya parecía que había terminado, rebrote. En Alemania, rebrote. En varios países, en Suecia, rebrote. Suecia que aplicó la teoría del rebaño, pero tenía un rebrote. En fin, y obviamente nosotros no somos ajenos a eso, ¿no? Se está produciendo un rebrote en el Perú y fundamentalmente en Lima, ¿no? O sea, prácticamente, y bueno, ¿qué nos queda si nuestro presidente dijo que todos vamos a estar infectados, ¿no? Lo cual desafortunadamente no será políticamente correcta, pero probablemente sea verdad. Entonces, ante esa situación, ¿qué nos toca? Nos toca controlar el deterioro del valor de los activos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar cada una de las NICs. Controlar el valor de los inventarios. ¿Cómo? Aplicando, considerando los elementos que se establecen para este propósito y que están todos detallados en la NIC número 2. NIC inventarios. Nos toca controlar el valor o la fluctuación de los activos financieros, ¿no? Y eso está establecido en la NIC número 36. Hay muchos activos financieros que nosotros tenemos cuentas por cobrar, tenemos cuentas por pagar, perdón, cuentas por cobrar, tenemos depósitos a plazo fijo, tenemos depósitos variables, inversiones de distintos grados. Todos esos activos sufren ahora una modificación, ¿no? Entonces hay que controlar ello para poder estar reconociéndolos e informándolos en los estados financieros. También nos toca controlar los activos diferidos, específicamente el impacto que hay en la NIC número 12 por el impuesto a la renta diferido, ¿no? Porque durante el año 2020 vamos a tener, en la mayor parte de los casos, resultados menores a los del año 2019, menores y en algunos casos negativos, ¿no? Son casi en algunos casos son 3 meses de para total, y el reinicio no está siendo un reinicio total, ¿no? Es un reinicio parcial. La NIF número 9 habla de los activos financieros, que es un complemento a la NIC 36 porque hay nuevos tipos de activos financieros, ¿no? La NIC 37 también nos habla del reconocimiento de contratos onerosos, y esto es una forma un poco elegante de decir qué problemas podríamos tener nosotros en la posibilidad de incumplimiento de contratos de nuestros clientes, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si nuestros clientes no nos cobran? ¿Qué vamos a hacer reestructuraciones? Todo eso debemos de controlarlo y presentarlo, y medirlo y presentarlo conforme se establece en la NIC 37. En todos estos casos, debemos de utilizar el concepto del valor razonable permanentemente. Por otro lado, tenemos la NIC 20, que en nuestro país muy poco lo hemos usado. Nunca antes había habido en nuestro país ayudas del gobierno, en términos generales. Ahora hemos recibido, o muchas empresas, la mayor parte de las empresas han recibido subsidios para la planilla, que fue un bono único. El préstamo reactiva, que sí ha sido para muchísimas empresas, ¿no? Y es un crédito, digamos, muy blando,
muy blando, un crédito que hay que reflejarlo conforme establece la NIC 20 y también en base a las demás NICs, ¿no? Las NICs que tienen que ver con los activos financieros, con los pasivos financieros, porque ojo, no perdamos de vista que esta es una ayuda, y al ser una ayuda, las condiciones son absolutamente extraordinarias, ¿no? O sea, no hay un crédito comercial que te hubiera dado un año de gracia para comenzar a pagar, y que luego lo vayas a pagar encima con el 2% de tasa de interés, ¿no? Entonces, eso hay que medirlo en el mediano plazo porque no nos vamos a engañar que bajo una situación positiva, por ejemplo, derivada de esa ayuda, podamos tener nosotros sostenibilidad luego que termine ese crecimiento, ¿no? Digamos, ese financiamiento, ¿no? Hoy más que nunca estamos sumamente obligados nosotros a trabajar con las proyecciones, ¿no? Por ahí me tocó un cliente que, por ejemplo, recibió como 5 millones de soles y ya quería comprar casas, quería comprar cosas, y esto que el otro. Le digo, eso lo vas a pagar a partir del mes 13. Así que de lo que se trata es más bien de invertir como no había sido muy afectado, se trata de invertir, si quieres, en nuevos negocios, pero que te produzcan la cuota a pagar, más una rentabilidad obvia, ¿no? Entonces, eso debemos de hacérselo notar nosotros y jalar digamos, poner los pies en la tierra en esos casos. En algunos otros casos sí, pues ha sido absolutamente necesario para mantener su sostenibilidad, ¿no? Estaban a punto de quebrar y el préstamo reactiva les ha permitido seguir, ¿no? El FAEMIP también es otro crédito que lamentablemente no pegó mucho, o sea, no pegó mucho, no se ejecutó mucho por falta de las condiciones de control de posibles beneficiarios, etcétera, ¿no? También hemos tenido ayudas tributarias tenemos ayudas tributarias en cuanto, en primer lugar, a la postergación de las fechas de pago, y en segundo lugar, también en base a la otorgación de un fraccionamiento, el RAF, un fraccionamiento que incluye en la deuda que es al 31 de diciembre, en la deuda actual en realidad, implica, digamos, hasta 6 meses de gracia, ¿no? Entonces, hasta 6 meses de gracia, y luego una tasa de interés al 40%, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo también en la información que nosotros tenemos que facilitar a las empresas. Las empresas en los estados financieros tenemos que informar. La empresa recibió tanto de reactiva, lo tiene que pagar, que esto por lo otro, como cualquier otro crédito. O recibió este subsidio de planillas, o subsidió, digamos, se acogió al fraccionamiento tributario, con todo ello porque el usuario necesita esa información para tener una visión clara de cuál es la situación y el probable desarrollo digamos, de la marcha de la empresa en el futuro. Muy bien, esto es lo que he querido compartir con ustedes. No hay una confluencia absoluta, no hay una receta absoluta, esto es lo más importante. ¿Okay? Les agradezco mucho y les deseo unas felices fiestas patrias a ustedes. Igual, si desean alguna consulta, estoy a su disposición. Interferencia. Van a interferencia. Primero que nada, Carlitos, agradecerte la participación, y ahora quisiera que la doctora Eva Judith Berlanga nos dé unas palabras. Si no hay alguna pregunta de los compañeros y colegas, primero que nada agradecerte, Carlos, por la deferencia que has dado con nosotros, y verdad, ya sabemos cómo es tu trabajo, cómo es tu empresa, y el compartir que has tenido con nosotros, ¿no? Y le voy a presentar, mi estimado Carlitos, te voy a presentar a la doctora Eva Berlanga, coordinadora de la carrera de Contabilidad y Finanzas de la UPN. Doctora. Chao, doctora. Eva, por
favor. Perdón, la voy a liberar. Buenas Adelante. tardes con todos. Muchas gracias por esta este pequeño charla que nos has brindado y tu amabilidad para apoyarnos. Nos ha parecido, a mí particularmente me ha parecido interesante algunas pautas que se ha estado dando, sobre todo de lo último que se está viniendo de este 2020. Sí nos gustaría más adelante que nos acompañaras en alguna otra charla más que se pueda dar y también invitarte a, si nos puedes acompañar, ya estaré invitándote la invitación para para el tercer foro NIF, donde sí puedas compartirnos casos prácticos de este impacto que estamos teniendo el COVID ahorita en todas las empresas y sobre todo que ha afectado tanto a nuestro país en comparación de los otros países, porque nosotros somos en vías de desarrollo, no estamos todavía un país desarrollado, y lo cual nos ha implicado que estamos haciendo un retroceso de 15 años. Todo lo que habíamos avanzado lo estamos retrocediendo en unos cuantos meses, y esto está originando que muchos jóvenes estén desempleados, que muchas empresas no se puedan reactivar y que un papel muy importante está jugando ahora el contador, y muchas empresas están volteando sus ojos a las NIF para darle la importancia que debía tener, sobre todo la microempresa, y para nosotros los docentes poder inculcar más en nuestros estudiantes que no es un software, sino que las NIF juegan un papel muy importante porque son las normas internacionales que van a guiar cómo un contador tiene que hacer los registros y el por qué lo tiene que hacer y qué es lo que se busca para que un inversionista pueda entender, comprender y que este conocimiento sea compartido no solamente a un grupo reducido, sino que sea un conocimiento casi general para todas aquellas personas que estén vinculadas al mundo de los negocios, ¿no? Muy interesante. Sí nos gustaría que más adelante, de repente, a través de Luis, te voy a hacer llegar, que nos prepares, por ejemplo, sobre la NIC 20, la NIC 9, que son cosas así con casos prácticos que nos van a ayudar bastante, porque a veces uno ya está focalizado en ciertas cosas que a veces se olvida de otras, ¿no? Claro. Muchas gracias por darnos hoy día. Muchos están tomándolo casi como día feriado o descanso, pero ese detalle de parte tuyo de darnos un poquito de tu tiempo para poder que todos nosotros refrescarnos un poquito más los conocimientos. Gracias, Luis, y dejo el micrófono abierto si alguno de mis colegas desea hacer consultas. Por ejemplo, veo que César Peña quiere hacer una consulta. Dice, ¿nos podría compartir la metodología que está aplicando para la política de valor razonable en la empresa que asesora? Gracias. Conmigo. Sí, claro. El valor razonable se determina de varias formas. La forma, según el tipo de bien, principalmente según el tipo de bien, ¿no? El tipo de bien, para el tipo de bien nosotros podemos solicitar cotizaciones. Cotizaciones a tres, por lo menos a tres, digamos, proveedores serios, razonables, reconocidos, y tomar siempre el valor menor para los productos similares o los productos o los bienes que nosotros tenemos en los inventarios. Básicamente es eso. Y si no, y si se trata de productos importados, igualmente tendríamos que solicitar, hacer una estructura de costos, hacer un análisis y compararlos y poder presentarlos, compararlos contra la cifra que teníamos en valor en los estados financieros, y de esa manera tener determinar el ajuste. A ver, voy a ver, acá hay algunas preguntas, ¿no?
perfecto. Eso es lo que había visto. Bueno, si no tenemos más consultas, nuevamente les reitero mi agradecimiento, doctora, Lucho, y cada uno de los participantes. Un abrazo fuerte y que pasen unas felices fiestas. Muy buenas tardes. Gracias, Carlitos. Muy buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego. pronto. Buenas Buenas tardes. tardes. que Gracias, estén bien. buenas tardes. Hasta Muy luego. amable por la información. Hasta Buenas luego. tardes, gracias, felices fiestas. Igualmente. Igual.